Bienvenidos a nuestro webinar ¿Por qué Estados Unidos es el mejor país para invertir en este momento? Tema que estaremos presentando la noche de hoy. Mi nombre es Carlos Armas, pertenezco al equipo de Globofran y en conjunto a Alfredo Vallenilla, consultor senior de Globofran, y nuestro invitado especial Antonio Serpa, director de Cone Consulting, estaremos llevando a cabo este seminario web. Durante la ejecución de este webinar, el panel de GoToWebinar, ustedes pueden escribirnos y realizar todas sus preguntas que tengan durante la sesión. Estas preguntas serán atendidas por Alfredo y Antonio al finalizar la presentación en la sección de preguntas y respuestas. Les recordamos que este webinar está siendo grabado y próximamente estará disponible en nuestro canal de YouTube. Adicionalmente, pueden comunicarse con nosotros a través de nuestras redes sociales o nuestro sitio web www.globofran.com. A continuación, los dejo con Alfredo Vallenilla, consultor senior de Globofran. Alfredo, buenas noches. Gracias, Carlos. Muchas gracias por esa introducción. Hoy, en primer lugar, muchísimas gracias a todos por atender este webinar. Como ustedes saben, este webinar fue, o para aquellos que no lo saben, este webinar fue realizado la semana pasada, pero por solicitud de nuestros clientes. Tuvo muchísima gente que nos escribió pidiendo que lo repitiéramos y estamos complaciéndolo y estamos de nuevo con Antonio Serpa, como dijo Carlos, llevando a cabo este webinar. Así que muchísimas gracias de nuevo por estar con nosotros. Recuerden que, como acaba de decir Carlos, este webinar va a quedar grabado en nuestro canal de YouTube. Posiblemente la semana que viene. Estamos trabajando en eso, estamos trabajando arduamente para que puedan estar lo antes posible. Así que si cuando quieran revisar de nuevo este webinar, pueden ir al canal de YouTube y pueden, con muchísimo gusto, pueden verlo y aclarar dudas que puedan haber quedado luego de terminar este webinar. Por otro lado, recuerden que estamos en www.globofran.com. Ahí tenemos la información que necesiten, con muchísimo gusto, pues, y ahí hasta si quieren contactarnos para tener un contacto directo con nosotros, también es posible. Bueno, me queda más que presentarles a Antonio. Antonio ha sido colaborador de muchos de nuestros clientes. Antonio, una persona muy experta en el área financiera. Antonio se graduó de ingeniero de sistemas en la Universidad Metropolitana de Caracas, luego hizo una maestría en ingeniería gerencial. También terminó una maestría de finanzas públicas en la Universidad de Harvard, aquí en Estados Unidos, en Boston. Y luego de eso, pues ha tenido una gran carrera profesional, ha estado 20 años, en sus últimos 20 años ha ocupado cargos gerenciales importantes en empresas multinacionales, cargos relacionados con finanzas, específicamente finanzas y planificación estratégica. Los últimos 7 años lo ha dedicado a su propia empresa, que le da apoyo a la pequeña y mediana industria, sobre todo en el área financiera. Así que, bueno, yo creo que está muy familiarizado con todo lo que pasa en Estados Unidos porque Antonio le da servicios a empresas americanas, a la pequeña y mediana empresa norteamericana. Así que tenemos un excelente expositor hoy que nos va a dar información y al final, como dijo Carlos, vamos a tener preguntas y respuestas. Pueden ir a la derecha en su menú, pueden ver, ahí pueden buscar dónde preguntar, poder escribir la pregunta y pueden hacerlo en el momento que ustedes quieran y al final que termine la exposición, Antonio, vamos a darle, vamos a responder todas esas preguntas que ustedes nos hicieron. Así que bueno, sin más, Antonio, muchísimas gracias por estar con nosotros y adelante. Gracias, Alfredo y Carlos. Primero que nada por la invitación y a los asistentes a este webinar por su presencia aquí, por su interés en este tema. Bueno, vamos a comenzar hablando de el sueño americano, esa frase que tiene una connotación para mucha gente de aspiraciones que se pueden cumplir en los Estados Unidos, de lograr metas personales, de lograr metas financieras, y que en este caso lo vamos a circunscribir en particular al tema de los emprendedores, porque resulta que los Estados Unidos, aun y cuando en los últimos tiempos hay otros países que vamos a llamar o vamos a decir que están de moda, como países asiáticos, en particular China, como receptores grandes de inversiones directas, resulta que Estados Unidos sigue siendo el líder mundial como receptor de inversión directa. Y ha sido el líder durante los últimos 7 años. No solamente que es el líder, sino que es el líder por una diferencia abrumadora respecto al segundo lugar, que es China. La cantidad de inversión que recibió Estados Unidos el año pasado fue más del doble de lo que recibió China. Y en particular, Estados Unidos es uno de los lugares favoritos
para los latinoamericanos invertir. De hecho, entre los países que más invierten en los Estados Unidos, México, que es el primero de los latinoamericanos, está en la posición número 13, a pesar de que las economías latinas son relativamente pequeñas respecto a otros países con economías más desarrolladas. Sin embargo, un país como México, fíjense que está en el top 20 de países que más invierten en los Estados Unidos. Y una cosa que vamos a ver en nuestra próxima lámina es por qué la gente prefiere invertir en los Estados Unidos, qué es lo que les atrae en particular de ir allá a ese país. Es un tema que siempre ha estado presente y que sigue siendo verdad a pesar de que, como les decía, que hay otros países que de alguna manera podríamos decir que están de moda como receptores de inversión. Allí, una de las cosas más relevantes que tiene este tema y que sigue atrayendo a la gente es que Estados Unidos ha estado en expansión económica antes de la crisis generada por el coronavirus durante varios años. Es decir, era un mercado que venía expandiéndose de manera sostenida y eso lo hizo muy atractivo, o lo ha hecho muy atractivo. Además, tiene una infraestructura que está continuamente en desarrollo, hay buenos puertos, buenas carreteras, buenos sistemas de comunicación en general, y eso se le agrega que además en tiempos recientes ha habido acciones que han hecho aún más atractivo el invertir en los Estados Unidos, como la reforma impositiva de 2018, que bajó la tasa corporativa de 35 a 21%, que es una de las tasas más bajas de impuestos aplicables a empresas entre los países desarrollados, si no la más baja. Además, es un país que tiene una cultura prácticamente desde su fundación, desde su creación como nación, orientada hacia el emprendimiento como manera de desarrollar la sociedad y que la gente crezca y alcance sus metas personales. Entonces, siempre tiene un buen clima de negocio y eso se refleja en cosas como que tratan de simplificar los trámites. Registrar una compañía en los Estados Unidos es sumamente sencillo, aún para extranjeros, y han tomado medidas incluso como normas recientes donde se ha establecido que si un organismo federal va a generar nuevas regulaciones, tiene que eliminar regulaciones anteriores. En particular, hay una norma que dice que por cada nueva regulación se tienen que eliminar dos anteriores y que el costo total de regulación no puede incrementarse. Es decir, todo en el espíritu de promover que la gente invierta y emprenda nuevos negocios. Además, son un país que tiene una diversidad cultural enorme, precisamente porque hay mucha gente que emigra a los Estados Unidos y que esa diversidad cultural hace que haya una fuerza laboral literalmente con un background muy distinto que se presta para una cantidad de cosas. Y sobre eso vamos a hablar en la próxima lámina de cómo la gente, siempre que esté dispuesto a invertir y hacer las cosas bien, es bienvenida dentro de los Estados Unidos. Si tú quieres emigrar a Estados Unidos y vas a llevar dinero, vas a generar empleo, vas a lograr que haya un crecimiento del bienestar de la sociedad, siempre te van a abrir los brazos para que vengas. Y de hecho, hay una cantidad de visas que las podemos ver ahorita en pantalla, que están justamente diseñadas para atraer gente con esas características a los Estados Unidos. Esta no es una conferencia que está dedicada a la parte migratoria específicamente, me refiero a las opciones de visa que hay, ahí hay algunas listadas. De todas maneras, si ustedes quieren más información, los consultores de GloboFran les pueden dar más información al respecto. Alfredo, yo creo que nos puede aquí echar una mano y hablarnos un poquito más de este aspecto en particular. Sí. Gracias, Antonio. Sí, como dijiste, este no está dirigido hacia las visas. De cualquier forma, recientemente hicimos una serie de webinars relacionados con el tema legal de inmigración. Yo les voy a recomendar a aquellos que quieran ahondar en esto, vayan a esos webinars cuando estén ya arriba en el canal nuestro de YouTube. Pero de cualquier forma, hoy por supuesto podemos
responderle preguntas que tengan respecto a las visas. Realmente, como ustedes ven, hay una serie de visas de diferentes tipos que están diseñadas para diferentes inversionistas y diferentes personas que vienen a Estados Unidos, ¿no? Diferentes tipos de empresarios. La más común es la E2. La E2 es una visa que se basa en tratados bilaterales entre Estados Unidos y diferentes países. En Latinoamérica, por ejemplo, tenemos a Colombia, Argentina, Chile, Paraguay, que tienen estos acuerdos bilaterales con Estados Unidos. En Centroamérica y Norteamérica tenemos a México, Panamá, Costa Rica y Honduras, que también lo tienen, y son simplemente tratados mediante los cuales un inversionista viene a Estados Unidos, invierte un monto de dinero, cumple con unas ciertas condiciones y puede lograr una visa, y puede tener estadías hasta de 5 años, renovable, dependiendo por supuesto del tratado y del país, hasta 5 años y renovable durante el tiempo que tenga el negocio andando, ¿ok? Hay visa de la EB5 que es para buscar residencia, son visas con más de más recursos de inversión. Estamos hablando de, en estos momentos, una visa EB5 o una residencia, la inversión ronda alrededor de los $900,000 más gastos, pero como les digo, esos son realmente temas importantes que tienen muchos detalles y que muchísimos de ustedes, estoy seguro que van a querer aclarar. Así que con mucho gusto respondamos sus preguntas sobre las visas. De todas maneras, de la exposición de Antonio, vamos a hacer una encuesta para ver quién quiere ser contactado con nuestros consultores. Si usted tiene algún tipo digamos, de curiosidad o necesidad de información sobre las visas, consúltele, haga el contacto con un consultor nuestro o responda en la encuesta que quiere ser contactado por un consultor, y nuestros consultores con seguridad le van a resolver el tema de la información que necesitan. Y no solamente eso, sino que pueden ponerlos en contacto con abogados de inmigración. Así que por ahí, nosotros como GloboFran, quiero que ir rápidamente a decirles, nosotros eso es lo que hacemos, buscamos negocios que sean adecuados para sacar una visa, dependiendo del tipo de visa, dependiendo del tipo de inversionista. Así que nosotros con muchísimo gusto lo apoyamos. Si usted tiene quien necesita, quiere emigrar a Estados Unidos, contáctenos, ya sea yendo en la encuesta diciendo que quiere que lo contactemos, o simplemente yendo a nuestra página web, con muchísimo gusto pues lo hacemos, ¿ok? Entonces, bueno, Antonio, de todas maneras, recuerden hacer sus preguntas. Las preguntas están a la derecha, donde dice questions o preguntas, de acuerdo al lenguaje que tenga usted establecido su programa o su computadora, y hágalas ahí, empiece a hacerlas desde ya. Nosotros con muchísimo gusto vamos viendo vamos viendo las preguntas y vamos organizándolas en orden, ¿ok? Bueno, muchísimas gracias, Antonio. Te dejo entonces para que sigamos. Bueno, ahorita lo que hemos hablado hasta este momento tiene que ver con la situación que había antes de la pandemia mundial del coronavirus. Y una de las cosas que queremos aquí contarles es que Estados Unidos está respondiendo a esa pandemia para garantizar el seguir estando en el liderazgo de los países que más reciben dinero de inversionistas. Como les dije, eso está prácticamente en el ADN del país desde su fundación. Entonces, Estados Unidos lo que principalmente ha hecho está, digamos, resumido en una cosa que se llama el CARES Act, que es una ley que comprende una cantidad de acciones importantes para tratar de minimizar los efectos de toda esta cuarentena, los efectos sobre las empresas, sobre el público en general, y para que haya una recuperación lo más rápida posible, perdón, una vez que pase este problema de salud global que hay. Entonces, este CARES Act está dividido en varios títulos. La idea de este webinar no es cubrirlos cada uno de manera exhaustiva, simplemente voy a mencionar algunas cosas relevantes. Lo más importante es que con este instrumento, el gobierno de los Estados Unidos ha desembolsado ya alrededor de $4 billones, y cuando hablo de billones estoy hablando de billones, digamos, nuestros, no billones americanos, es decir, 4 millones de millones de dólares, que es una cantidad de dinero bien significativa. Uno de los principales instrumentos que tiene este CARES Act, quizá el más conocido, tiene que ver con el mantener a los trabajadores en nómina, mantener a los trabajadores trabajando, valga la redundancia. Y para eso hay varios instrumentos. El más conocido es uno que se llama el PPP, el Paycheck Protection Program, que es un programa que básicamente le da a las empresas un préstamo por 2 veces y medio la nómina mensual
que es un préstamo que además es perdonable eventualmente. El objetivo es que la gente, o que las empresas, perdón, no despidan a sus trabajadores, y es importante destacar que esto no importa si la empresa es una empresa extranjera, lo relevante es que los trabajadores, si son trabajadores americanos, están protegidos por esta medida. Entonces, la idea es que eso se convierta en un grant y deje de ser un préstamo si efectivamente luego, más adelante, se comprueba que efectivamente los fondos fueron usados para pagar esa nómina. Entonces, de nuevo, como les digo, la idea es mantener a los trabajadores empleados y que de alguna manera disminuir el impacto en el desempleo del país. Además de esto, hay otro título, por ejemplo, que habla del tema de la asistencia a los trabajadores y las familias. Hay unos cheques de estímulo que seguramente deben haber escuchado hablar de ellos. Se le está dando a cada persona, básicamente todas las personas en los Estados Unidos, un cheque que tiene una cantidad, si es una persona sola, de $1,200 como parte de este programa. Además de otra cantidad de cosas como reducciones en las penalidades o eliminación de las penalidades cuando retiras de tu fondo de pensiones, y unas mejoras significativas en las ayudas por desempleo. La gente que, a pesar de todo esto, tenga que acogerse al desempleo o ir al paro, como le llaman en algunos lados, pues tiene unas mejoras importantes con todo este programa del CARES Act. También vamos a hablar después, en la próxima lámina, de las protecciones que hay para industrias específicas. Mientras tanto, les comento que en el área de salud hay un tema muy importante, que es que apenas la vacuna esté disponible, se contempla que en 15 días va a estar disponible para toda la población de los Estados Unidos, y que hay una cantidad de todo lo que son las pruebas para determinar si tienes el virus, están cubiertas por los seguros privados, y en aquellas personas que no tienen seguros privados, está cubierta por el Medicaid, que es un seguro, digamos, del gobierno. Les decía que en esta lámina íbamos a ver el tema de algunos sectores particulares, como por ejemplo aerolíneas, que se están dedicando fondos específicos para ayudarles a salir de la crisis, porque han sido más afectados que otras áreas. Y otras áreas importantes para el país, como por ejemplo seguridad y defensa, también están siendo ayudadas por esto. Y también hay fondos de alivio dedicados a lo que son los estados, los territorios e incluso tribus, para de nuevo ayudarles a combatir todo este tipo de efectos del virus. Finalmente, muy importante, Estados Unidos va a la cabeza en lo que se refiere a investigación de tratamientos del COVID-19, en particular del tema de la vacuna. Estados Unidos es un país súper innovador. Una de las cosas que demuestra eso, que es el país donde más patentes se registran en el mundo, y lo ha sido durante muchísimos años. Entonces, es un país donde ahorita se está investigando de manera muy intensa cómo combatir esta enfermedad. Y pues evidentemente, con lo que mencionamos antes, de que cuando haya la disponibilidad de la vacuna, se le va a aplicar a toda la población en los 15 días siguientes, pues hace presuponer que va a estar de entre los primeros países que va a poder superar la enfermedad y superar los efectos económicos de toda esta pandemia y de la cuarentena que ha generado. Entonces, bueno, con eso concluimos aquí la presentación y pasamos a la parte de preguntas y respuestas. Nos vemos con Alfredo nuevamente. Gracias, Antonio. Interesantísimo el dato, ¿no? Que los Estados Unidos es el país que más inversiones atrae en el mundo, y más que duplicando a China, que es el segundo país, para que vean que realmente Estados Unidos es el lugar ideal para invertir, y más en estos momentos por todo cómo se está preparando este país para llevar a cabo. De hecho, ya hay varias preguntas relacionadas al tema, ya vamos a pasar a responderlas. Les recuerdo que pueden hacer sus preguntas a la derecha, en el menú de la derecha, y tienen pueden hacer sus preguntas desde allí donde dice questions o donde dice preguntas, háganlas para podérselas responder. Carlos ahora va a hacer la encuesta que les dije antes. Les comento, si quieren
que un consultor los contacte para hablar ya sea de temas de visa o de temas de inversión. Nosotros tenemos toda la infraestructura necesaria para poder apoyar a los inversionistas para que puedan lograr sus objetivos y venir aquí a Estados Unidos a invertir. Así que aprovechen la oportunidad y pidan que un consultor los contacte. Antonio, gracias. Les recuerdo, esto va a estar grabado en el canal de YouTube de GloboFran. Si quieren, ya chequeen la semana que viene, ya deberían estar algunos de nuestros webinars en la nube, en YouTube. Y les estaremos avisando de próximos webinars con temas de actualidad que estoy seguro les interesará a todos. Muchísimas gracias y que tengan buenas noches.